Bueno, ahí estaba escuchando a alguien, pónganse en el mute, please. Ahí está, me cambié por mi nombre, que ya es mi verdadero nombre, JJ. Seguimos, ¿sí? Bueno, eh, como hablamos hace un rato, una de las principales finalidades por las cuales hoy uno quisiera constituir una sociedad es básicamente para poner a salvo. Primero porque uno quiere hacer un negocio, ¿no es cierto? Digamos así, ¿para qué queremos constituir una sociedad si lo hacemos lícitamente? Porque queremos llevar adelante un negocio. Entonces tenemos diversas formas de llevar adelante un negocio. A mí no hay nadie que me obligue a constituir una sociedad. No quiero constituir una sociedad. Me inscribo en impuestos, en donde sea, y yo pongo mi negocio yo solo, el negocio que sea. Quiero poner un bar y listo. También puedo hacerlo bajo una forma societaria. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo bajo una forma societaria? La principal ventaja es que si yo no lo hago bajo una forma societaria, si a mí me va mal en ese negocio, en ese bar, no voy a responder solamente con las bebidas, las heladeras y los mostradores, sino que voy a responder con todo el patrimonio que yo tengo, en caso de insolvencia o de incumplimiento. Entonces me conviene a mí formar una sociedad. ¿Por qué? Porque el que va a responder, como vamos a ver ahora, como principio, es la sociedad. Y entonces yo voy a poner a resguardo mi patrimonio personal. Pero poner a resguardo no significa ilicitud, porque la ley de sociedades se encarga de que cuando yo formo una sociedad, hago saber a todo el mundo cuál es el patrimonio de esta sociedad y uno ya es grandecito para evaluar si es que contrata o no contrata con esa sociedad. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿no? Fíjense, como yo dije, puedo llevar adelante entonces un negocio porque nadie me lo prohíbe y porque la Constitución dice que yo puedo hacerlo, ejercer toda actividad lícita sin poner una sociedad. Entonces parece que como que podemos tener una empresa sin tener una sociedad. ¿Podemos tener una sociedad sin tener una empresa? También, también podemos tener una sociedad sin tener una empresa porque si a mí se me ocurre, yo puedo, a ver, yo les pregunto a ustedes, che, ¿quieren tener una sociedad? Bueno, está bien. ¿Y a qué nos vamos a dedicar? No sé, a lo que sea, a la pesca. Bueno, también, entonces yo puedo ir y constituir esta sociedad. Pero puede ser que nunca llevemos adelante la sociedad, por lo que sea, ¿sí? Porque no se juntó el aporte, por el motivo que fue. Entonces el mascarón jurídico, sociedad, está formado, pero no hay ninguna empresa atrás. El concepto de empresa es un concepto un poco complicado, es más contable que jurídico, la reunión de los factores de la producción por parte del empresario puestos en movimiento, ¿sí? Si yo junto las cañas, las carnadas, los anzuelos, los riles, la lancha, ¿m? Ahí tengo los elementos que pueden conformar la empresa, pero no hay empresa hasta que yo no pongo todo eso en movimiento. ¿M? Bueno, el tema es que puede haber empresas sin sociedad y puede haber sociedad sin empresa. Bueno, fenómeno. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la naturaleza jurídica de la sociedad. Y cuando nosotros hablamos de naturaleza jurídica, en derecho, quiere decir que nos estamos preguntando, bueno, ¿qué es en derecho nuestro instituto sociedad? ¿Mm? ¿A dónde lo ubicamos? Y fíjense que como principio, ahora vamos a ver la excepción importante que se nos introduce en el año 2015, pero como principio, para que haya sociedad, es necesario que dos personas, por lo menos, hasta el 2015, se sienten a charlar acerca de la posibilidad de formar, de llevar adelante un negocio, un emprendimiento bajo forma societaria. Esto nos indica, y esas dos personas, ¿no? ¿Cómo van a plasmar sus derechos? ¿Cómo lo haríamos todo? ¿Qué es lo primero que hacen? Sacan un papel y
y se sientan y rellenan ese papel y después lo firman. ¿Y esto qué es? Un contrato. Entonces lo primero que tenemos que decir es que como principio, ahí fíjense que aparece en la palabra como principio, como siempre, porque después va a estar la excepción. Pero como principio entonces se trata de un contrato. Una sociedad es un contrato. Ahora, ustedes ya vieron contratos y la clasificación más común de los contratos es la de unilaterales y bilaterales. En los contratos unilaterales hay prestaciones a cargo de una de las partes, como puede ser la donación, y en los contratos bilaterales, que son los contratos más comunes, los contratos de cambio, hay prestaciones a cargo de ambas partes. Dos partes, prestaciones recíprocas, como puede ser un contrato de compra-venta, por ejemplo, contrato común. Yo voy a un kiosco, me compro un alfajor, y las obligaciones de cada parte son muy claras. El dueño del kiosco lo que quiere de mí es que yo le abone el alfajor, quiere mi dinero. Y lo que yo quiero del tipo que vende el alfajor es que me dé la mercancía, que me dé el bien, que me dé el alfajor. Bien. Ahora, nuestro contrato, ¿dónde entra? Porque no entra en ninguna de las dos, porque uno tiende a decir, bueno, no es unilateral, claramente, es bilateral. ¿Por qué? Y bueno, porque los socios tienen... Sí, pero fíjense, primero, no hay eh, intereses contrapuestos. ¿Eh? Ambos dos, que estamos sentados negociando acá, queremos lo mismo. ¿Eh? Hay intereses superpuestos o yuxtapuestos, queremos llenarnos de dinero, que a la sociedad le vaya lo mejor posible. ¿Sí? Y eso por un lado. Por otro lado, este contrato, que no entra dentro de la categoría de unilaterales y bilaterales, admite más de dos partes, admite en algunos casos infinitas partes, como en el caso de la sociedad anónima. 100, 200, 300, las sociedades de bolsa. ¿Cuántos accionistas tiene el banco francés? Miles. Es por eso que este es uno de esos contratos, hay otros también, pero es uno de esos contratos que se llaman plurilaterales. Plurilateral, es un contrato plurilateral. ¿Por qué? Porque hay intereses superpuestos entre los socios y porque admite más de dos partes. Pero hay una tercera cuestión por la cual es un contrato plurilateral. Porque este contrato, como en ninguna otra área del derecho, nos permite crear una persona. Entonces ya en la mesa vamos a tener sentadas no solo a los dos que contratan, o a los tres, a los que fueran, sino que siempre va a haber uno más, que es esa persona sociedad. ¿Sí? Y que es titular, como toda persona, de una serie de derechos y obligaciones. A partir de que la creemos, va a ser la titular de los derechos y de las obligaciones. La sociedad. ¿Está? Los derechos, y ustedes van a ver que los socios tienen derechos y obligaciones entre sí como socios, pero también respecto de la sociedad. Cuando yo firmo el contrato de que voy a aportar, estoy obligado a hacer un aporte a la sociedad. Y si no lo aporto, mi sociedad me va a ejecutar. ¿Sí? ¿Pero cómo? Si es mi sociedad. No, no, no. Es una persona distinta. Ya no sos más vos. Es una persona separada que te puede ejecutar. A su vez, cuando en un momento determinado y en ciertas condiciones la sociedad prometa pagar dividendos, esa ganancia que se espera, y no me la pague, yo puedo ejecutar a la sociedad, como si me estuviera ejecutando a mí mismo. No, porque es una persona diferente. Entonces, fíjense, hay derechos y obligaciones desde y hacia los socios y desde y hacia la sociedad. Por todo esto que es un contrato que se llama plurilateral, que no está definido en el código. Esto es una creación de la doctrina italiana, bla, bla, bla. Y en nuestro código lo único que dice, tiene un renglón por ahí perdido, en la parte de clasificación de los códigos, de los contratos, perdón, que dice, el contrato unilateral es este, el contrato bilateral es este. Y después más adelante dice, a los contratos plurilaterales, sin decir cuáles son, qué son, se les aplican las normas de los contratos bilaterales en cuanto sea compatible, dice, una expresión que la vamos a ver
varias veces a lo largo de todo el código, esto significa que en cada caso hay que desentrañar cuándo son compatibles esas normas y bla, bla, bla. Bien, es un contrato plurilateral, naturaleza jurídica, contrato plurilateral, pero ahí no termina, porque es un contrato muy particular. Porque, fíjense, ¿no? Lo analogamos con una persona. ¿Qué es lo que tiene una persona? Dentro de su ser tiene órganos. Y esta persona, sociedad, va a tener unos órganos indispensablemente funcionando para que funcione, órganos vitales para que funcione, sin los cuales no puede funcionar. Va a tener necesariamente dos órganos y eventualmente un tercero. ¿Qué dos órganos va a tener? El primero que llamamos genéricamente el órgano de gobierno, que es la reunión de los socios, son los dueños de la sociedad, los que han aportado o los que se incorporan posteriormente comprando alguna participación de la sociedad, que adoptan decisiones orgánicamente, reunidos de una forma particular, con unas ciertas mayorías. En la sociedad anónima se llama asamblea, en las restantes sociedades es la reunión de socios, si es que vamos a hablar técnicamente hablando. Nosotros somos técnicos, ¿no? Los que sientan las bases contractuales, a qué se va a dedicar la sociedad, cómo se va a llamar, cuántos socios va a tener, cómo va a funcionar, ¿sí? Cuánto va a durar. ¿Mm? Ellos son los dueños, los socios. Es un órgano indispensable, ¿eh? Sin ese órgano no hay nada, no hay sociedad. Después tenemos otro órgano que se llama el órgano de administración y representación, que puede tener distintos nombres en otras sociedades, la gerencia en la SRL, el directorio en la sociedad anónima, que son personas que no son socios, pueden ser socios, pero que tienen otra función, que es la de administrar el patrimonio de la sociedad y la de representar a la persona frente a los terceros. El socio, como socio, por más que tenga el 99% del capital, no representa a la sociedad, ¿sí? Es dueño de la sociedad, pero la sociedad tiene una representación orgánica. Uno de esos integrantes del órgano de administración es la voz de la sociedad en el comercio. Es el que firma, si ustedes quieren, el que contrata, ¿sí? Pero en función de administración y representación. En las grandes sociedades son administradores especiales, ¿sí? Que nunca son los socios. En las pequeñas sociedades, los socios son los propios administradores, las SRL en general, ¿sí? Pero son funciones separadas, órganos separados. Finalmente, en algunas sociedades encontramos un tercer órgano, que es un órgano de control, un órgano que se llama de fiscalización. ¿A quién controla? A los administradores. ¿En beneficio de quién? De los socios. ¿Y por qué decimos que, bueno, que puede no existir este órgano? Porque solo es obligatorio en unas formas societarias que están en el artículo 299. Ya empezamos a familiarizarnos con algún artículo, jamás les vamos a pedir artículos de memoria. Ahora, si yo les digo elementos del contrato social, me tienen que saber el artículo 11 casi de memoria. Bueno, pero el 299 lo vamos a nombrar a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque en el artículo 299, la ley tiene 300 y pico de artículos, así que fíjense que está por el fondo, encontramos unas sociedades en donde el Estado, por su propia naturaleza, por su volumen importante de capital o por su objeto social, que interesa al orden público en general, el Estado tiene un interés particular en que tengan obligatoriamente un control interno, además de tener un fuerte control externo. ¿Ahí? ¿Sí? Además de que tengan un fuerte control externo. Entonces, en esas sociedades es obligatorio que se prevea la existencia de un tercer órgano, que es ese órgano de fiscalización que solemos llamar sindicatura, un síndico o sindicatura.
Y en las restantes sociedades, no, a ver, María Rodríguez Arruñada pregunta si son las sociedades del Estado. No, no, no. Son sociedades, por ejemplo, una sociedad anónima que tiene un capital de 500.000 pesos, perdón, que tiene un capital de 50 millones de pesos, es una sociedad anónima que entra en el artículo 299. Si tiene 50.000 pesos, no, de capital. Una sociedad anónima o una SRL que se dedica a tomar ahorro público para hacer contratos de ahorro para fines determinados, para comprar autos, por ejemplo, entra en el artículo 299 por su objeto. Si es una SRL dedicada a poner una verdulería, no. Entonces, todas las sociedades que ingresan en el artículo 299, después léanlo, tienen un capital de más de X cantidad de pesos, un capital fuerte, ¿sí? O que se dedica, que tiene un objeto especial que está ahí descrito, ingresan en el 299. Entonces, para esas sociedades es obligatorio prever un órgano de fiscalización interna o sindicatura, ya lo vamos a estudiar, y para el resto de las sociedades, ¿qué? Bueno, para el resto de las sociedades es optativo. La mayoría de las sociedades prescinde del órgano de fiscalización porque, a ver, hay gente que no trabaja gratis, entonces hay que pagarle. Entonces, dejan asentado en el contrato, en el estatuto, nosotros prescindimos del órgano de fiscalización porque no estamos en el 299. Si están en el 299 es obligatorio tener. ¿Pero a qué voy con todo esto? Completando, ¿sí?, el concepto de la naturaleza jurídica de la sociedad, decimos que es un contrato plurilateral de organización. Y ahí tenemos completa el concepto, completo el concepto y además por qué lo decimos así, por qué decimos que es un contrato plurilateral de organización. Pero eh, vamos a ver que entre los elementos de fondo, el contrato social, la clase que viene, quizás lo vean, la organización está de fundamental, tiene que decir el contrato cómo se va a organizar cada uno de estos órganos y bla, bla, cómo van a funcionar. Bien, en algunas sociedades está cuidadosamente arreglado, como en la sociedad anónima, en otras hay normas más genéricas, como en la sociedad colectiva. Ahora, nos patea el tablero la reforma del año 2015, no entendí bien por qué sería organización, dice Marina Weisman, y precisamente porque dentro de la sociedad, obligatoriamente tenés que tener estos órganos. Tenés que tener, no solo tener los órganos, preverlos, sino que además prever cómo van a funcionar. Cómo va a funcionar ese órgano de gobierno, cuántas veces se van a juntar, por año, por mes, por lo que sea, cómo se van a juntar, qué quórum necesitan para sesionar, qué mayoría necesitan para aprobar las decisiones. Respecto del órgano de administración, quién va a ser el administrador, cuántos administradores vamos a tener, si tenemos más de uno, cuál de ellos va a ser el representante frente a terceros, cómo se van a reunir los administradores, cada cuánto, cómo van a rendir cuentas de alguna manera, ya vamos a ver cómo especial, entre comillas. Por eso es un contrato de organización, tiene que estar previsto en el contrato. Para algunos casos hay normas supletorias, pero no para todos, no en todos los casos. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando los distintos tipos societarios. Bueno, hay una cuestión, veníamos bien con todo esto, yo ya me lo tenía resabido, hasta que en el año 2015 nos modifican la ley de sociedades y se introduce un instituto que la mayoría de los países lo tienen y lo tenía hace mucho tiempo y en nuestra legislación no estaba y siempre fue resistido por alguna parte minoritaria de la doctrina, que es lo que se llama la sociedad unipersonal. Porque vos ibas antes al artículo 1 y el artículo 1 de la ley de sociedades empezaba diciendo hay sociedad cuando dos o más personas, y eso lo sabemos todos de memoria, entonces tenía que ser sí o sí dos personas. Una gran cantidad de sociedades, todas las pequeñas sociedades, eran en realidad en sociedades unipersonales, porque en esas dos personas había una que tenía el 99% del capital y otra que tenía el 1%. Sociedades familiares, mamá tenía el 99% y papá el 1%, ¿sí? Simplemente para cumplir formalmente con la legislación y se formó toda una cuestión, después un montón de fallos, donde dijeron, bueno, esto tiene que ser formal o tiene que ser de fondo. Bueno, todo eso fue borrado de un plumazo con la reforma del 2015, donde se introduce lo que se llama la sociedad unipersonal. Pero entonces ahí usted me dice, y Máster, ¿cómo es esto de contrato en una sociedad unipersonal? ¿En dos o más personas? Ahora yo contrato conmigo mismo, no. Bueno, no, es cierto. Hubo que modificar un poco, y por eso decíamos como principio antes,
el concepto en el que cuando se trata de una sociedad personal, es decir, también tendremos sociedad, cuando se trata de una sociedad unipersonal, el concepto de la naturaleza jurídica muta de ser un contrato a ser una declaración unilateral de voluntad. Declaración unilateral de voluntad, eh, que, eh, que también tiene que cumplir con esos requisitos de organización. ¿Por qué? Porque también hay que firmar esa declaración unilateral de voluntad y también tiene que tener los requisitos formales y también tiene que tener los órganos. Por más que el titular del capital social sea una sola persona, del 100%. Tiene que prever cómo va a ser la administración, ¿sí? Tiene que prever cómo va a funcionar esa administración. En algunos casos tiene que tener un órgano de fiscalización, si esa sociedad unipersonal supera el capital del artículo 299, ya vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo también unas trampitas que se hicieron ahí mientras estaban todos mirando mientras estaban todos mirando la reforma al Código Civil y Comercial, ahí se distrajeron y alguien agregó una línea, ¿no es cierto?, al texto del artículo que deformó un poco la finalidad y por eso no hubo en principio muchas sociedades personales. Y acá me están acotando en el chat alguna cosita, dice, el único motivo para crear la SAU fue brindar la posibilidad a los empleados de separar la responsabilidad patrimonial. En realidad, esa era la finalidad buscada, ¿no es cierto? Que yo no quiero contratar con nadie, pero quiero poner este patrimonio en este negocio. ¿Mm? Y punto, y mi responsabilidad llega ahí y rodearlo de garantías para que no sea un curro, pero también puede ser un curro cuando hay dos personas. Por ejemplo, en Capital Federal había más de 90.000, hay más de 90.000 inmuebles inscritos a nombre de sociedades que no funcionan. ¿Para qué? Para sacarlas del patrimonio personal del socio y que si el tipo se va a la quiebra, nadie pueda tocar ese inmueble en donde el tipo vive, que está a nombre de una sociedad. Y esto es fraudulento también. Hay normas en el Código Civil, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo es que se llaman? Acciones concretas de dolo, revocatorias, de simulación que permiten, ¿no? Aunque ciertamente no hay normas muy eficaces para ello. Pero bueno, la sociedad unipersonal puede ser utilizada tan ilícitamente como la sociedad de dos o más personas. En ese sentido, no había mucho para resistir. A mí me gusta más la denominación de estos emprendimientos que tienen, por ejemplo, en España, que se llaman empresa unipersonal de responsabilidad limitada, ¿sí? Más que sociedad. En la sociedad siempre hay idea de asociarse con alguien. Bueno, bien. Entonces ahí tenemos el concepto de naturaleza jurídica. El último punto que vamos a tocar hoy es la clasificación. ¿Cómo podemos hacer una clasificación de las sociedades en el derecho positivo nuestro? Y van a ver ustedes que la mayoría de los textos hacen una clasificación en base a dos parámetros. Por un lado, teniendo en cuenta la mayor o menor importancia que tiene la persona del socio o el capital en la sociedad, ahora cuando las veamos se van a dar cuenta, con los ejemplos va a ser más fácil de digerir todo esto. O por la forma en que se divide el capital. O cómo se divide el capital. Ahora lo vemos. En un primer lugar encontramos arriba, en el espectro, en el gráfico, encontramos las sociedades que se llaman de personas o por partes de interés. De personas o por partes de interés. En esas sociedades, por algún motivo en especial, yo como socio he querido contratar con determinada persona, porque me inspira confianza, porque conoce del negocio al que se va a dedicar la sociedad. Yo quiero poner una panadería y el tipo es un repostero conocido. Tiene una cualidad personal. Para mí es importantísimo la cualidad de esa persona en particular. Es más importante que el capital que pueda aportar. Y el capital de esa sociedad de personas se divide en lo que se llama partes de interés, que son como las partes de un condominio.
¿sí? Cuando vos tenés un condominio con una persona, supongamos un inmueble, ¿m? No es que, supongamos un inmueble, mi mujer tiene el 50% y yo el 50%, somos condóminos en un 50%, en un 50% cada uno, pero los dos tenemos vocación al 100%. ¿Esto qué significa? Que no es que yo soy dueño del baño y el living y ella de la cocina y de la pieza, sino que los dos tenemos vocación al 100%. Algo así son las partes ideales. La ley de sociedades tiene una parte general y después una parte especial donde empieza con los tipos societarios. Las sociedades de personas empiezan primero en la ley de sociedades con la parte específica, con la parte especial, y encontramos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria, que vamos a ir viendo de a poco cuando lleguemos a la parte especial. Del otro lado del gráfico, del otro lado del espectro societario, encontramos las sociedades de capital o por acciones. Sociedades de capital o por acciones. Donde a mí como socio no me interesa demasiado la persona del consocio, la persona del comunero, del otro socio, sino que lo que me interesa es el capital que aporte, o el capital que tenga en la sociedad. Fíjense que si vos vas y compras una acción del banco francés, ¿cómo no te importa demasiado quién es el otro socio del banco francés? Ni siquiera te importa cómo va a funcionar, quiénes son los administradores. Vos lo que querés es que una vez por año te reparta dividendos. Te interesa el capital de la sociedad. Y ese capital se divide en acciones, que son unos papelitos, unos cartoncitos que miden matemáticamente tu proporción dentro de la sociedad. Y ahí encontramos, entonces, en la ley de sociedades y en algunos otros lados, las sociedades anónimas, las sociedades en comanditas por acciones, las sociedades de economía mixta. En las sociedades de economía mixta lo que hay es mezcla de capitales públicos y privados, ¿sí? No son las sociedades del Estado, en donde el Estado tiene el 100%, la sociedad del Estado es un instituto de derecho administrativo, no tiene nada que ver con la ley de sociedades, sociedad de economía mixta. Después, fuera de la ley de sociedades, encontramos las cooperativas, en la ley 2337, las sociedades de garantía recíproca, en la ley 24467, modificada por la 25.300, las sociedades laborales, por un decreto, no existe esto, ¿no? Por un decreto 67 del año 2001, ¿puedo repetir estas últimas? Bueno, sí, las sociedades de garantía recíproca, me pide María Belén Gómez, están en el artículo 2, en la ley 24467, modificada por la 25.300. Las sociedades laborales, dijimos, en un decreto 67 del año 2001. Y finalmente, las sociedades por acciones simplificadas, que están en la ley 27.349. Todas estas están, como pregunta Marina Weimann, dentro de las que dividen su capital por acciones, exactamente. Ahora, fíjense que acá hay una que nos comimos, que no hablamos de esta, que es la SRL. ¿Por qué? Porque está en el medio, está entre las dos. Sociedad, pongámosle que es una sociedad mixta o por cuotas. ¿Por qué? Porque tiene elementos de las sociedades de personas, el capital se divide en cuotas, que es asimilable a las partes de interés. Vamos a ver después por qué se divide en cuotas. Tiene un límite a la cantidad de socios, tiene una forma especial de organización que lo acerca más a la sociedad de personas, pero a su vez tiene responsabilidad limitada, lo que es típico de las sociedades de capital, ¿sí? Está la SRL en la ley de sociedades también. Tenemos que hacer mención, finalmente, a unas formas que también son societarias y que están previstas en la ley de sociedades, que están reguladas en la ley de sociedades,
Porque fíjense, hace un rato hablamos de la posibilidad que tengo yo de poner un negocio sin recurrir a la ley de sociedad. Es fenómeno, nadie me puede obligar. Ahora, supongamos que yo a fin de poner este bar, eh, quiero asociarme con otra persona, porque para que ponga plata, para que me ayude en la organización, ¿no es cierto? Entonces le digo a Camila, le digo, che, vamos a poner un bar. Y Camila me dice, sí, sí, está bien, pero nada de papeles, no quiero ir a la Inspección General de Justicia, qué sé yo. Bueno, entonces llevamos adelante el emprendimiento. La cantidad máxima de socios en las SRL son 50, pregunta Nadia Galleguillo, sí, son 50 exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a llevar adelante este emprendimiento sin ir a la ley de sociedad. Entonces ponemos el dinero, compramos la mesa, los bienes, contratamos el mozo, las tortas, la bebida, las heladeras, abrimos el bar, la habilitación, lo que ustedes quieran, nos inscribimos en impuestos. Y después, si hay ganancias, nos repartimos las ganancias, si hay pérdidas, ponemos plata. ¿Mm? Esto es lo que Tatiana nos informa, que se llama las sociedades de hecho. Muy bien, se llamaban las sociedades de hecho. En realidad, ahora la ley habla de sociedades de la sección cuarta, o no constituidas regularmente. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llevado adelante ningún contrato. Por ahí tenemos un contrato informal entre nosotros para arreglar nuestros derechos, o por ahí hemos querido hacer, por ejemplo, una SRL y resulta que el trámite quedó trunco. Lo observó la IGJ, nunca más se preocupó y no quedó, y ahora tengo que hacer una mención a esto también, no quedó finalmente registrada la sociedad regularizada. ¿Eh? Bueno, esas sociedades no constituidas regularmente no pueden ser prohibidas y están reguladas en los artículos 21 a 27 o a 26 de la Ley de Sociedades y los vamos a estudiar con profundidad, porque hay muchos de estos emprendimientos, como no se registran, no tenemos estadísticas sobre esto. Dos cositas para terminar. La primera, dijimos que cuando creamos una sociedad tenemos la persona societaria. ¿Cuándo nace la personalidad societaria? Uno tiende a decir, cuando se inscribe el contrato en IGJ, no. Con el mero acuerdo de voluntades tenemos la personalidad. Es decir, si yo ahora les digo a ustedes, che, ¿quieren formar una sociedad? Y ustedes en el chat ponen sí, 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 ya tenemos personalidad societaria. Y si yo llevo adelante mañana, en base a esa conformidad, a ese consentimiento que ustedes me han dado, actos en nombre de la sociedad, que es una sociedad irregular, porque no tenemos ni contrato, la sociedad igual tiene personalidad, puede demandar y puede ser demandada. Tiene su personalidad. Lo que no significa que sea oponible. Ah, ahí te quiero ver. Porque la sociedad tiene personalidad, pero esa personalidad no es oponible a terceros. Yo digo, bueno, yo quiero constituir la SRL para que nadie después vaya sobre mis bienes. Fenómeno, entonces tenés que registrarla. Y a partir del momento que está inscrita en la IGJ, es que la personalidad es oponible a terceros. Todo esto está por el artículo 5 de la Ley de Sociedades, los primeros artículos. ¿Sí? Entonces, nace con el acuerdo de voluntades, pero es oponible, es regular, ¿sí? Oponible a terceros desde que se inscribe, desde que termina regularmente inscripta. Y la segunda cosita, y ya terminamos, ¿cómo es la responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales en ese cúmulo de sociedades que vimos en la clasificación? No toda es igual, y esto nos explica por qué no hay sociedades de personas hoy por hoy. A ver, la responsabilidad de los socios en la sociedad de personas por las obligaciones de la sociedad siempre es subsidiaria. ¿Por qué subsidiaria? Porque para algo constituimos la persona. Cualquier tipo de sociedad siempre va a responder la sociedad. En algunos casos, en algunas sociedades, cuando la sociedad no puede responder, va a tener que responder el socio. ¿En qué sociedades? En las sociedades de personas. Y ese es el motivo por el cual desde hace unos muchos años que no se inscriben sociedades de personas en el IGJ. Todas las sociedades son SRL, sociedades anónimas, algunas sociedades unipersonales,
sociedades por acciones simplificadas y sociedades extranjeras, entre comillas, después vamos a ver qué es eso. Además, en esas sociedades de personas, si la sociedad no responde y tiene que responder el socio, el primero que tiene que responder es la sociedad. Si no alcanzan los bienes de la sociedad para pagar y tiene que responder el socio, ¿con qué bienes responde el socio? Con todo su patrimonio. Por eso decimos que la responsabilidad, además de ser subsidiaria, es ilimitada. ¿Sí? Subsidiaria ilimitada. Responde, si la sociedad no responde, el socio responde con todo su patrimonio. Y no solo eso, sino que además la responsabilidad de los socios es, frente a los terceros, es solidaria. Ustedes ya vieron obligaciones. Obligaciones es una materia mucho más importante que esta. Es la base de todo el derecho. Cuando hay obligaciones con sujeto pasivo múltiple, ¿cómo es la responsabilidad de los distintos sujetos? Es decir, varios obligados. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad es simplemente mancomunada, es decir, cada uno responde por su parte en la deuda. La solidaridad tiene que surgir o de la ley o de un contrato. En este caso, la ley dice que la responsabilidad de los socios es solidaria en la sociedad de personas. Esto significa que el tercero puede reclamar el 100% de la deuda a un socio que tiene el 10% en la sociedad, sin perjuicio de que después entre ellos se inicien las acciones de división pertinentes y bla, bla, bla. ¿Sí? La solidaridad implica que yo puedo demandar a cualquiera de los socios por el 100% de la deuda. ¿Ah? Imagínense que son 5 socios y uno de los socios vive en Capital y los otros 4 en Tucumán, tengo que ir a demandar a Tucumán, demando a este y chao. Es un beneficio para el tercero. Entonces, esto es una, en cambio, en las restantes, en todas las demás sociedades, salvo las sociedades irregulares o de hecho de la sección cuarta, la responsabilidad se limita al aporte que se haya realizado. Yo puse 500 mangos, perdí 500 pesos, no más. Siempre que la sociedad se utilice con fines lícitos. Cuando nosotros desviamos los fines de la sociedad, ahí aparece el inciso, el párrafo tercero del artículo 54, que lo vamos a estudiar con más detenimiento en lo que se llama descorrimiento del velo societario, teoría de la penetración societaria. ¿Sí? Fíjense el artículo 2, dice la sociedad, acá me dicen, ¿en qué grupo iría la sociedad de hecho? ¿De sociedad de personas? Sí, es una sociedad de personas, básicamente, irregular, pero de personas. Pero me estaba destacando esto. El artículo 2 dice, la sociedad es un sujeto de derecho, la sociedad es una persona, fenómeno. Los atributos de la personalidad se los vamos a dar nosotros. En la clase que viene vamos a ver los elementos. Pero después dice, es una persona con el alcance previsto en esta ley. Esto nos está diciendo guarda, porque a diferencia de la personalidad de la persona humana tiene una personalidad plena, esta personalidad puede ser restringida. ¿Y en qué casos? En los del artículo 54, párrafo tercero. Cuando desviamos la sociedad, cuando la usamos ilícitamente. Lo vamos a ver con más detalles porque es algo bastante grosso de la parte general, el tema de la desestimación de la personalidad. Yo por mi parte termino con esto, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o quisieran comentarme algo, y si no me voy. Pues tengo que bañarme, hoy me toca, y vemos. Aparte, el gato está por acá molestándome. ¿Sí? Jota, queda un minuto Sí. y hay preguntas. ¿Querés que nos conectemos de nuevo? Sí, para todos los que quieran hacer preguntas, entonces nos conectamos 5 minutos más y para terminar las preguntas y listo, ¿sí? Vamos.